Construyendo cultura. Es un programa donde encontrarás todo lo relacionado con la cultura del pueblo de Todos Santos. Escucha nuestros podcasts durante la transmisión en Todos Santos Radio. Pues les platico que los Tlacuilos es un grupo que se reúne aquí todos los lunes y a partir de hoy yo voy a ser parte de ellos. Entonces el otro lunes los quiero ver aquí también, a todos los niños. ¿Por qué? Porque resulta que los Tlacuilos se reúnen así como ahorita y ellos toda la semana empiezan a escribir algo que les guste, algo que hayan visto, lo que hayan sentido, o no sé, le escriben a algún árbol, a un animal, a su familia, y entonces aquí lo platican y nos conocemos y nos hacemos buenos amigos. Y aparte nos da como esa parte de poder escribir fácil. A los que van a la secundaria, no hombre, van a salir con muy altas calificaciones donde rapidito van a escribir lo que quieran escribir. Y entonces este grupo ya tiene más de un año que cada lunes se reúne aquí. No cobran nada y se divierten mucho. Así que yo creo que a estar aburridos en casa un lunes, pues mejor venimos a divertirnos, ¿no? Venimos aquí a formar parte de los amigos tlacuilos. Y más porque, bueno, ellos vienen a decirnos lo divertido que es leer. ¿A ustedes les gusta leer? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Cómo te llamas tú, el de playera Game Over morada? Años. ¿Y que ha escrito cuántos libros? ¿Y que le han traducido a cuántos idiomas? 3. ¿Se acuerdan cuáles son? Ajá. Pues él se llama Gamaliel Valle Verdugo y aquí está, dándole un aplauso por favor. Pero contentos porque hasta en corta edad ya llevan todos esos libros escritos. De los más famosos que tiene es uno que se llama Relatos y Leyendas de Baja California Sur, ¿cierto? Y ahora, este que nos viene a presentar, que se llama Luis y el fantasma de los anteojos. Así que los dejo con él. Otro aplauso para Gamaliel. Muy buenos niños, ¿eh? Bueno, para comenzar, ¿quién cree en fantasmas de aquí? Y ahora la pregunta es, ¿quién no cree en fantasmas? ¿Y quiénes de ustedes alguna vez han visto un fantasma? ¿En serio? Pues miren, este libro que se llama Luis y el fantasma de los anteojos habla sobre unos niños que se encontraron un misterioso fantasma en una mansión. Antes de comenzar a platicarles brevemente la historia verdadera que esconde este libro, porque es una historia verdadera, quiero platicarles que fue toda una odisea crear este libro. Como primer punto, yo no sé dibujar, yo soy muy malo para dibujar. Entonces lo que yo comencé a hacer es, dije, yo quiero un libro que sea realista, que solamente los muñecos puedan ser como caricaturas, pero que todo lo demás sea realidad, sea una verdadera, algo verdadero, algo que puedas tocar, algo que puedas ver, y que cuando tengas el libro en tus manos puedas decir, en alguna parte está Luis y Pepe, el niño, en su casa jugando. Pues en este caso aquí les traigo la casa de descanso en Todos Santos de Luis y el fantasma de los anteojos. Esta casa en específico, todo el interior pertenece a la casa que un día perteneció a la señora Consuelo Corona Encinas, aquí en Todos Santos, y el exterior es de una casa de El Triunfo, con sus fachadas, con sus arcos de medio punto, con su herrería y todo eso. Más adelante van a poder verla de frente. Pero este libro, quiero primero que ustedes me digan, ¿qué les pareció el libro? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué les pareció este libro? ¿Les gustó mucho? ¿Qué les pareció las imágenes, la historia? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que no daría miedo que necesito un alumno de sexto grado
Sí. Pues el libro de Luis y el fantasma de los anteojos, como les comenté, es una historia verdadera. Todo el libro, sus imágenes, su diseño de interiores, incluso la ropa que utilizan Luis y Pepe, está basada en la década de 1970. Ustedes preguntarán por qué en esa época. Y es que esta historia ocurre en La Paz, Baja California Sur, en 1971. Cuenta mi papá que cuando él era un niño de su edad más o menos, su abuela falleció. Ellos querían muchísimo a su abuela porque era la mujer que los crió durante toda la vida, y a él le parecía, pues le resultó una profunda tristeza esta situación, por lo que en poco tiempo su casa pues se llenó de luto y todo eso. Él no creía en fantasmas hasta después de un tiempo, cuando en esta casa empezaron a pasar una serie de cosas muy extrañas. Decían que por las noches los sartenes de la cocina se caían sin ninguna explicación, o que de repente los fogones de la estufa aparecían encendidos, o que la televisión que tenían de estas en blanco y negro muy chiquitas, muy diferentes a las que hoy existen, aparecía prendida, con este marco en X, donde no había señal en los 70s. Entonces él decía que algo muy extraño pasaba en su casa. Posteriormente sus tíos comenzaron a ver que en el patio de su casa se aparecía una mujer, y esta mujer la veían caminando por todo el patio, sin ninguna explicación. Unos la veían por las plantas, otras las veían revisando sus flores, otros los veían en la puerta principal, y hasta algunos decían que las mecedoras se movían sin que nadie estuviera meciéndose en ella. Entonces mi papá dice que él le contó la situación a sus tíos, luego a su papá, a mi abuelo, y luego a su mamá, a mi abuelo. Y ellos le dijeron que no creían en fantasmas, que los fantasmas no existían. Estamos hablando de una década de 1970 muy colorida, pero al mismo tiempo muy oscura en La Paz. Entonces él dice, bueno, yo no voy a creer en fantasmas, voy a dormir tranquilo por las noches, y todas las cosas que me platiquen a lo largo del tiempo, pues no las voy a creer. Así pasó mucho tiempo, quizá unos 2, 3 meses, cuando él en la madrugada escuchó que alguien se tropezó en la parte de afuera y hablaba. ¿Alguien de ustedes se llama Mario? Porque mi papá se llama Mario. ¿Qué decía? Y pues él no sabía en realidad qué era lo que pasaba. Entonces cuando él se asoma, ve a su abuela en el patio. ¿Cómo era la abuela? Muy confundida en el patio, si ella ya estaba muerta, ya había fallecido unos meses antes. Así pasó un tiempo, y primero la abuela que se aparecía en el patio comenzó a aparecerse posteriormente en el interior de la casa, luego empezó a aparecerse en la misma calle, luego en la cocina, pero ya no dejaba prendidas las cosas, sino que ella transitaba por toda la casa, muy tranquilo, muy tranquilo. Pasó algún tiempo, y en cierta ocasión los tíos de mi papá decidieron hablar con un padre de aquí de la iglesia de La Paz, y el padre les dijo que lo más seguro es que la abuela andaba buscando algo. Entonces, como la abuela hacía tamales, le sacaron el fogón en la parte de afuera, y era un fogón grande, estamos hablando de un fogón de metal, y se seguía apareciendo la abuela. Bueno, pues ahí meten el fogón de nuevo a la casa. Después metieron el ropero, sacaron el ropero que estaba dentro de la casa, pero pues se seguía apareciendo la abuela. Después dijeron, bueno, vamos a sacar la máquina de coser Singer, la canasta y sus agujas de tejer. Pero oh sorpresa, se seguía apareciendo la abuela. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la abuela? ¿Por qué se sigue apareciendo? Hablaron con varios padres, con el padre Luis Bruguera, con muchísimos padres, y él les decía, el padre, es tu abuela, busca algo. Traten de ver qué era lo que utilizaba todos los días para descubrir qué era lo que buscaba, qué utilizaba todos los días. Pues entre tanta cosa que sacaron, la casa la batieron, y uno de sus tíos y mi papá dijeron, pues ¿saben qué? La abuela no veía bien, ella tenía una ceguera muy grande, entonces pues lo más probable es que no pueda ver en el más allá. Y ciertamente, aunque parezca extraño o cómico
marqué en el libro, fue una historia verdadera. Sacaron los anteojos, que estos son los anteojos, los pusieron encima de ropero que ya habían sacado, y desde ese momento, desde aquel diciembre de 1972, la abuela nunca jamás volvió a aparecerse en la casa. Y para que ustedes vean que estos anteojos los tocó un fantasma, porque desde que estos anteojos los dejaron ahí, nunca jamás volvió a aparecerse. Y el padre de la iglesia, así entre chistorretas, decían, pues cuando te mueras tú, le decían a otra persona, a otro de los familiares que también utilizaba lentes, pues mete los anteojos en el bolsillo, para que no los andes buscando en el más allá. Entonces, estos anteojos, que son los originales que utilizó ella, que aquí están, fueron los que un día inspiraron para que se hiciera este libro, Luis y el fantasma de los anteojos. Y la realidad de este libro, pues es esta. Es una historia verdadera que conmocionó a la familia de mi papá durante 2 años, en los que desde la muerte de su abuela hasta el tiempo en el que pusieron los anteojos, y desde ese momento jamás volvió a aparecerse. Y este libro yo lo hice de esta manera, para marcar la realidad, pero también la ficción, porque nada más era un niño, Luis, pero que yo le cambié el nombre y Pepe. ¿Todos ustedes pudieron leer el libro? Pues para que ustedes vean más o menos, y les voy a contar un secreto que siempre se los cuento a los niños que ya leyeron el libro. En realidad, en este libro hay 2 fantasmas, no solamente uno. Si ustedes pudieron ver los secretos y las imágenes que se esconden en el libro, pudieron darse cuenta de que Pepe también es un fantasma. Pepe y Elena, el fantasma tienen la misma gama de colores, y pudieron darse cuenta de que son un fantasma. Pero también saben que pueden darse cuenta en que su nombre ya desapareció. Por eso Pepe no tiene la inicial en su camisa. Y además de esto, pudieron ver a lo largo del cuento de que el fantasma podía escuchar todo lo que decían ellos, pero Pepe era el único que no le tenía miedo al fantasma, por eso siempre era el último en salir. Entonces, la historia de Pepe también es una historia verdadera y la quise contar. ¿Algunos de ustedes conocen Sendy de La Paz? Luz Davis Garayzar, el Sendy, que es la guardería actualmente. ¿Alguien de ustedes la conoce o habrá escuchado hablar de ella? Es una guardería pues, en la que la mayoría de los niños chiquitos van, y que lleva el nombre de la madre del señor gobernador, del actual gobernador. Ahí, cuando era el huracán Lisa, pues hubo una tragedia muy grande, y ahí lamentablemente murió un niño que le decían Pepe. Entonces Pepe se le aparecía a los niños chiquitos de ahí. Y algo de lo que yo me di cuenta es que desde 1990 había niños que decían que veían Pepe o se reían de Pepe, tenían un amigo imaginario que se llamaba Pepe. Entonces, como mi papá iba en una guardería cuando era niño, y era una guardería y fueron los 70s más o menos, quise incluir la historia de Pepe como su amigo, que también se aparece actualmente. Y así como un día se le apareció a mi papá ya por los 70s, también a mi sobrina más chiquita, que actualmente tiene 9 años, cuando ella tenía 3 años, iba al centro, decían que jugaba con un niño que se llamaba Pepe. Ella en completa soledad estaba, Pepe, y Pepe, y Pepe, decían. Así estuvo durante muchos años, hasta que mi hermana decidió hablar con la directora del CENDI, y ella le comentó que no había ningún niño, ni que se llamara José, ni que se llamara Jesús, ni que le dijeran Pepe, y que la niña jugaba en completa soledad. Pero también le platicó que desde hacía 20 años un niño se aparecía en ese lugar, y que había gente ya grande que lo recuerda, y que así como yo lo dibujé, era. Por eso el fantasma de Pepe también se incluye en esta historia, porque es uno de los fantasmas más populares de la comunidad surcaliforniana. Y son fantasmas cómicos, son fantasmas que no hacían ninguna maldad, sino que te querían seguir teniendo amigos. Es así que todos los objetos que aparecen en el libro también aparecen en las guardas del libro. Estos objetos, estas pequeñas miniaturas que pueden ver aquí, también aparecen a lo largo de todo el libro. Y todo en realidad se hizo con maquetas.
Para la realización de este libro se realizaron 6 maquetas a esta escala, aquí traigo una, y todas las maquetas se hizo tal cual. Fue un trabajo de 2 años en el que se tardaron haciendo las 5 maquetas y en el que además se mandaron traer objetos que aquí en Baja California Sur no se conseguían. Por ejemplo, el escritorio de la oficina que pueden ver, que es un secretario en miniatura, ese se mandó traer desde Londres para poderse poner en la maqueta. También la silla. Todo el vidrio soplado fue hecho por artesanos de Oaxaca, pero también todas estas pequeñas figuras de barro que pueden ver aquí, estas fueron hechas con moldes de personas de pueblo. Es decir, que todos estos objetos fueron traídos de varias partes de la República Mexicana, no solamente para el libro, sino que estos edificios en los que está inspirado esta historia son reales. Porque esta historia comienza en un pequeño jardín, en una pequeña sala, no mayor a 5 metros, en donde se puede ver al fondo la familia Rufo, porque esta casa es la perla de La Paz, de allá de La Paz, Baja California Sur. El candelabro que pueden ver en la parte superior enciende, así como lo ven, no es efecto de Photoshop, en realidad tiene electricidad, como lo pueden ver en esta maqueta. También los muebles y los cuadros son cuadros verdaderos que un día alguien los capturó. En este caso podemos ver a toda la familia Rufo, al señor Manuel González de la Casa Comercial Eiffel andando en su bicicleta, y el barco, el New Bern, que aquí también está la maqueta, que ahorita quiero que al final puedan ver cómo está. También a lo largo del libro pueden ver las pequeñas miniaturas como los teléfonos, que son objetos verdaderos, y la sala, la alfombra. En realidad el objeto más difícil para encontrarlo y que fuera de la escala que ellos utilizaron fue el escritorio. Y también la herrería, que alguien la hizo, un herrero hizo esa herrería. Y aquí pueden ver también una herrería. Es así que el libro se complementó con un trabajo completamente artístico hecho a mano que yo realicé y que a lo largo de 2 años yo conseguí las piezas en diferentes partes, tanto de México como del extranjero. Este libro fue mención honorífica del libro Ilustrado 2016, pero la historia en realidad yo creo que es muy completa para que no solamente con los niños subcalifornianos se queden. Quizá en un futuro podamos verlo en otras partes del mundo, en otro idioma, que esa es mi idea, de que no solamente esta historia, como ustedes la conocen, se quede así. De hecho, siempre pueden ver que Pepe es el último. Pepe siempre es el último aquí en la historia, porque él era un fantasma, al igual que él, y los colores son los mismos. La historia termina con cuando se despiden y le ayudan a esta jovencita, a esta fantasma que era la abuela de mi papá, a encontrar sus anteojos. Y ella estaba escondida en el baúl y por la oscuridad no podía verlos. Entonces la historia termina con la amistad de ellos que perduró hasta siempre. Y que Pepe y Luis siempre van a ser amigos, pero también el fantasma que pertenece en el corazón y que un día vivió y que mi papá todavía lo recuerda. Este trabajo para mí me marcó durante estos años. Fueron años de labor para realizar este libro, y pues todavía cuando todas las mañanas salgo de mi casa y veo las maquetas en mi casa o en mi estudio, digo, sé que esas maquetas que están ahí sirven para que los niños como ustedes puedan recordar y puedan conocer esta historia, esta maravillosa historia que está basada en la realidad. Y pues esta es la historia verdadera de Luis y el fantasma de los anteojos, entre el mito, la comedia y la realidad que envolvió allá en la década de 1970 a mi familia. Y pues también tenemos los lentes verdaderos que un día fueron de la abuela de mi papá. Entonces, pues quiero que ustedes si alguien tenía preguntas por ahí, y con toda confianza, porque ahora sí pregunto. A ver. ¿Qué pasó con la mamá de Luis? Pues la mamá de Luis solamente aparece al principio, porque después tuvo que ir a planchar. Sí, tenía que alistar el uniforme a Luis. La abuela de su papá se llamaba Elena.
No, ella no se llamaba Elena. Por motivos mi papá me dice que no da el nombre, pero yo le puse el nombre de Elena porque Elena también es un fantasma de la paz. Elena también. Pero ¿por qué desapareció 2 días? 2 días. ¿Qué desapareció 2 días, perdón? A la mamá de Luis. La mamá de Luis. Pues miren, es que la idea principal es que los personajes aparecieran en un principio nada más y después de que cada quien tuviera la idea de qué pasó con el personaje, porque muchos preguntan. Yo digo que se fue a planchar y que fue a alistarle el uniforme a Luis porque lo tenía que atender y que dejó a Luis jugando y pues para mí algo pues como que no fuera relevante. Por eso nada más agregué a la mamá y por eso hice que desapareciera en la primera escena y que se fuera a planchar, a barrer o a alistarle el uniforme a Luis. A ver. Tengo alguien asustador. ¿En serio? Pues yo lo veo con el emoji sonriente. Esto me hace A ver. ¿Por qué se cambiaron de casa? Pues es que ellos ocupaban una casa más grande. Después de la muerte de la abuela, ellos decidieron cambiarse de casa pues para no estar tristes. Entonces se cambiaron a una casa más grande en el centro de la ciudad, que era una casa verdadera y pues en la vida real también sucedió. ¿Por qué no aparecen niñas? Pues solamente como era Luis y Pepe, como Pepe era un fantasma verdadero, yo decidí que nada más fueran. Al principio aquí va una anécdota muy curiosa. El libro se iba a llamar Luis, Pepe, Nicole y el fantasma de los anteojos. Porque Nicole, así se llama mi sobrina, y Luis, así se llama mi sobrino. Pero yo decidí que era un nombre muy largo, ponerle Luis, Pepe y Nicole y el fantasma de los anteojos. Por eso yo decidí recortarlo a Luis, Pepe y el fantasma de los anteojos. Pero debido a que era también un nombre muy largo, decidieron poner nada más Luis y el fantasma de los anteojos, que es el protagónico. Pero además, el nombre tiene el secreto que les digo, porque nada más hace presencia de Luis, que es el único niño que vive, al igual que su mamá, y que Pepe es un fantasma. A ver, tú. ¿Cuántos años tenía su mamá, Luis y Pepe? Pepe y Luis tenían 8 años, y su mamá tenía 42. A ver, tú no me has hecho mirar. ¿Cómo sabía la monja que le iban a preguntar los niños? Pues miren, como esta monja Carmelita era una monja que llegó desde Roma, esta es una historia verdadera, ella era muy sabia en muchos aspectos. Por eso las personas iban a preguntarle a la catedral, a este negocio, qué santitos podían poner en su casa, qué veladoras encender y todo eso. Entonces, como este era un personaje verdadero y como era muy sabio, yo decidí ponerlo en el libro para que ella supiera exactamente lo que le van a preguntar. Y si ustedes van a esa página, no sé si se dieron cuenta de este secreto, que yo creo que sí. Pueden ver que el fantasma está escuchando desde la ventana. Pero también, si ustedes prestan atención, al fondo pueden ver que muy al fondo se puede ver donde dice catedral. Y todos los objetos que aparecen en el lomo de verdad están incluidos a lo largo del libro. Esta es una historia que todos los objetos están ocultos. A ver, tú dime. ¿Por qué cuando Luis y Pepe vieron al fantasma gritaron terror y no gritaron como palabras como auxilio? Pues porque en 1970 los niños eran muy diferentes a ustedes. Los niños antes, pues para más o menos explicarles brevemente, para hacer este libro yo tuve que platicar con muchas personas de esa edad para que me dijeran cómo era la década de 1970 y cómo habían crecido. Entonces, los niños de antes no veían mucha televisión porque no había televisiones. Entonces, ellos veían estas pequeñas series como Hechizada o Mi Bella Genio o Los Locos Adams. Y ellos cuando corrían, en vez de decir auxilio o algo así, solamente decían terror, terror, porque eso pasaba en Los Locos Adams, cuando había estos pequeños screamers que les podían llamar, en donde iban a la mansión que parecía un museo y que veían algo que les daba miedo, como el león que entraba por la puerta. De hecho, uno de ellos, tío de mi papá, platica que ellos decían que en esa parte exacta, cuando entra un león a la casa, el muchacho que vive en esa casa grita terror, terror. Entonces ellos agarraban estas ideas y decían terror.
Y pues así fue como todas las palabras que utilizan, la manera en la que se mueven y la ropa es propio de esa época. A ver, dime. ¿Por qué la mamá no apareció cuando gritaron terror? Ah, pues es que como la casa era muy grande, no los alcanzó a escuchar. Y, a ver, dime. ¿Por qué se mudaron de La Paz en otro lugar? Pues es que como en La Paz estaba la casa más grande, pues ellos decidieron cambiarse a una casa más grande y cerca de su familia. Y de hecho, en la historia verdadera, un tiempo vivieron en el valle. Pero como allá era muy difícil marcar la arquitectura en una maqueta, pues decidí que todo fuera local. A ver, dime. Se estableció una relación con el fantasma Pepe si él no sabía que era un fantasma. Pues es que Luis iba a la guardería, entonces este fantasma sí aparecía en esa guardería. Y además de esto, era su amigo imaginario. Entonces este amigo imaginario le llamaba por teléfono, y este fantasma salía y todo eso. Entonces, pues esa es la amistad que en ellos creció. Dime. ¿En qué se inspiró para hacer el libro? Pues me inspiré en la historia verdadera que mi papá me contaba de niño para que me fuera a dormir. Entonces yo decía, bueno, entonces esta historia un día tiene que ser contada, pero para niños, porque a mí me la contaban de niño, entonces tenía que ser para niños. De hecho, ¿quién fue el que preguntó que por qué no salía el papá de Luis? ¿Quién fue? Pues es que en la historia yo deduje, bueno, si mi papá me contó esta historia, yo quiero que no aparezca ningún papá para que todos estos misterios a lo largo de que ustedes vayan leyendo el libro vayan dándose cuenta de la historia. De hecho, si ustedes, por ejemplo, no sé, usted, el muchacho que trae, usted, por ejemplo, si usted o alguien de los más grandes que está aquí lee el libro, se van a dar cuenta de más cosas que un niño puede ver. Y si ustedes leen el libro por primera vez, se van a dar cuenta de algo. Pero si leen el libro por segunda ocasión, se van a dar cuenta de otra cosa. Y si leen el libro por tercera ocasión, pues se van a dar cuenta de algo totalmente distinto. Van a descubrir estos secretos que se encuentran. Porque cada objeto tiene una historia. Y si yo les contara la historia de cada uno de los objetos, pues nos amaneceríamos hasta mañana. Pero nos iba a hablar este muchacho. Reconstruyendo cultura. Es un programa donde encontrarás todo lo relacionado con la cultura del pueblo de Todos Santos. Escucha nuestros podcasts durante la transmisión en Todos Santos Radio. Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa.